Si el suelo de F5 nada le gana. Va, pues empezamos. Como bien dice en la portada, hoy vamos a empezar a ver falacias. Vamos a ver dos falacias formales que son las más comunes y vamos a empezar a ver el modelo de copy para las falacias informales, viendo falacias de relevancia, que son un montón y son de las más comunes. Entonces empezamos. Primero, por ahí de las primeras sesiones, vimos que cuando analizamos argumentos, cuando estábamos en lógica, hay dos niveles de análisis, el nivel forma y el nivel contenido. Y con base en eso podemos ver si nuestros argumentos deductivos a nivel formal son válidos o inválidos, si las premisas que utilizan nuestros argumentos de cualquier tipo a nivel contenido son verdaderas o falsas, o si los argumentos ampliativos son buenos o malos a nivel forma también. Entonces, recapitulando esta distinción entre forma y contenido que es tan importante en lógica, cuando hablamos de forma, hablamos de una estructura del argumento, el esquema que estamos siguiendo, sin importar qué estemos diciendo. Digamos, como cuando formalizábamos, teníamos algo así como P, entonces Q, P, por tanto Q, donde P, Q son cualquier proposición. No me importa qué me esté diciendo ahorita, lo que me interesa es la estructura, como el esqueleto de este argumento. Esa es la forma. Mientras el contenido es precisamente la semántica. ¿Qué estamos de hecho diciendo ahí? Esa P, ¿qué significa? O esa Q, ¿qué significa? Y demás. Entonces, ¿por qué queremos traer esa distinción entre forma y contenido? Porque nos va a servir para clasificar nuestras falacias, entre falacias formales y falacias de contenido o falacias informales. ¿Qué diablo es esto de una falacia? Se utiliza de forma libre el término falacia en el hablar común. Suele decírsele falaz o que algo es una falacia a un montón de cosas. Y la mayoría de las veces, si nos remitimos a la definición técnica, eh, pues no es cierto lo que están diciendo. Se suele utilizar falacia, por ejemplo, como sinónimo de mentira. Cuando dices eso es una falacia ante una afirmación falsa. Y pues ese no es el caso. Tenemos dos definiciones que son las que vamos a utilizar. La primera es un argumento que parece válido, pero no lo es. Si recuerdan, voy a hablar en plural, suponiendo que alguien va a ver esa grabación. Si recuerdan, eh, antes se utilizaba la lógica como normativa de cómo es el razonamiento, cómo de hecho se razona y cómo se debería. Entonces, un argumento que parece inválido pero no lo es, que parece válido pero no lo es, sería un error en el razonamiento. La hemos liado en algún lugar cuando estábamos pensando. Esa era una definición de falacia desde la lógica formal. Ahora, desde los trabajos de lógica informal y teoría de la argumentación, tenemos una definición un poco más relajada, que nos dice que una falacia es una maniobra verbal destinada a convencer a alguien de aceptar una afirmación u obedecer una orden por motivos que no son buenas razones. Esto puede salir en la charla con Abraham más tarde, porque parece que en esta definición de falacia lo que estamos haciendo es precisamente hacer algo con nuestras palabras. A la hora de emitir mi argumento, estoy además intentando convencer a alguien y además lo estoy intentando convencer a partir de ciertos medios retóricos que parece que no son buenas razones. De estas definiciones, la primera definición nos vamos a centrar solo en el nivel forma, no nos vamos a meter con el contenido. La pura estructura ya está mal y eso nos basta para decir que eso no es una forma válida de argumentar. Mientras que en las segundas tenemos que ver el contexto. Tenemos que saber un poquito más de cosas. Ahora, en la segunda definición hay una cosa rara. La primera parece claro. No nos gustan las falacias porque queremos preservar verdad en nuestros argumentos deductivos y estas no nos permiten preservar verdad. Son argumentos inválidos. Entonces, chao, no nos gustan. La segunda, en cambio, como ya les contaba,
Es un modo de convencer a alguien haciendo algo, haciendo, parece que trampa, ya sea de forma consciente o inconsciente. Sin embargo, la cosa que quería resaltar está, creo que acá, no está acá. Bueno, tenemos como definición obedecer, aceptar una afirmación, obedecer una orden por motivos que no son buenas razones. ¿Qué diablos es una buena razón? Es algo que no está claro. Es un término un poco vago. En filosofía de la ciencia nos peleamos mucho con esto. No queda claro todavía. Las famosas, bueno, es toda una discusión. Pero para motivos prácticos vamos a tomar como que una buena razón sería evidencia empírica fuerte que apoye nuestra afirmación, es decir, que esto se pueda deducir de un corpus teórico, no meramente de observaciones al azar, y o que el argumento que estamos dando sea lo suficientemente bueno para que nos permita concluir eso. Si no se cumple una de las dos, entonces, ojalá. ¿Todo bien hasta ahí? Introducción sobre falacias. Para la definición 1 y la definición 2. Sí, todo bien. Vale. Lo bueno de que sea personalizada es que me puedes parar en cualquier rato. Y no hay fes. Ahora, falacias formales. Como ya te contaba, son argumentos deductivos inválidos, por lo que su problema es un problema de forma. Y hay dos principales falacias de estas, la afirmación del consecuente y la negación del antecedente, que son algo así como el gemelo malvado del modus ponens y del modus tollens. Pero vamos a verlas. Primero, la afirmación del consecuente. Esta pasa cuando tenemos una implicación en forma de condicional, P entonces Q. Si recuerdan esta estructura, lo que está antes de la flechita es el antecedente y lo que está después es el consecuente. En un análisis en términos de condiciones necesarias y suficientes, lo que está antes del antecedente es una condición suficiente del consecuente, mientras que el consecuente solo es una condición necesaria del antecedente, no es una condición suficiente. Una condición suficiente, si recordamos, es una con la que basta ella sola para que se dé otra cosa, mientras que una necesaria es algo que se debe de dar para que otra cosa pueda ser el caso, pero que sola no basta. Y tomamos el ejemplo del fuego y el combustible. El fuego es una condición suficiente para poder inferir que hubo combustible, casi por definición, mientras que el combustible es una condición necesaria del fuego, pero no suficiente. Se requieren otras cosas, además de combustible, para que haya fuego. Lo que está pasando en Ajá. esta... Sí, ¿Podrías repetir lo de qué es el concepto de necesidad y el concepto de suficiencia? sí. Eh, no estamos hablando de suficiencia y de necesidad, como hablarían en metafísica, sino Ah, no, ok. en lógica. Sí, sí. O en algún sentido, pero no es no lo mismo. Suficiencia acá, o una condición suficiente, es una que por sí sola me basta para poder explicar otro fenómeno o para poder predecir qué otro fenómeno fue o será el caso. Por ejemplo, volviendo al del fuego, el ver ahí una llama encendida es una condición suficiente para que yo pueda inferir que hubo un combustible. O el saber que una persona es soltera es una condición suficiente para saber que esa persona es no casada en Occidente. Nos basta meramente saber eso para poder saber otra cosa. No necesitamos nada más, con eso basta. Mientras que una condición necesaria es algo que debe de estar, es como un ingrediente principal, esencial, sin el cual no se podría dar otra cosa, pero que no basta por sí solo. Necesita otras cosas alrededor para que se dé el fenómeno o para que podamos dar la explicación, como en el caso del combustible. El combustible por sí solo no me permite inferir y no me puede tampoco permitir predecir que habrá fuego solito. ¿Es una condición necesaria para que haya fuego? Sí. Si no hay combustible, no hay fuego, también. ¿Me basta solo el combustible para saber que habrá fuego? No. Necesito además oxígeno, necesito un ignitor y un montón de cosas más.
Entonces, una condición necesaria sería justo eso, como un ingrediente que tiene que estar a fuercitas, pero que no me garantiza que lo siguiente se dará. Mientras que una condición suficiente, sí, o sea, lo que su mera presencia me garantiza que algo será o fue el caso. Pero no sé si quede claro. Entonces, el antecedente es suficiente para que suceda el consecuente y el... Ah, es que no sé cómo decirlo. Sí, va bien, algo así. Sí, sí, vas bien. La heurística que yo utilizo es, usualmente hablamos de condiciones necesarias y suficientes. Y en el condicional están invertidos. El antecedente es suficiente y lo que sigue es necesario. Entonces, por ejemplo, por eso jala el modus ponens. Como tenemos P, entonces Q y P, por tanto Q, lo que estamos expresando en algún sentido es, tenemos que esta condición suficiente implica esta otra condición necesaria. Pero como es suficiente, tenerla a ella sola me basta para poder inferir la otra cosa. Entonces aparece P y pues ya está. Como ya tengo P y P es condición suficiente de Q, puedo inferir Q sin ningún problema. Y mi modus ponens jala. Y por eso no jala la afirmación del consecuente. Porque Q solo es condición necesaria de P. Necesita muchas otras cosas. Si ponemos este argumento como, volviendo al ejemplo del fuego y le metemos contenido, el primer condicional podría decir algo así como, si hay fuego, entonces hubo combustible. El modus ponens nos diría, hay fuego, por tanto, hay combustible. Y todo jala bien, porque fuego es condición suficiente de combustible. Mientras que la afirmación del consecuente lo que nos está diciendo es, el condicional dice lo mismo, si hay fuego, hubo combustible, y luego nos dice, hubo combustible, por lo tanto, hay fuego. Pero ese último, por lo tanto hay fuego, no se sigue de forma necesaria. Ahora sí hablando como en metafísica, no se sigue siempre, porque hay muchos casos en los que pudo haber sido el caso que hubo combustible, pero que no hubiera fuego, como en el auto o en el autobús que utilizamos a diario para movernos. Ahí hay combustible, pero no se está incendiando. Entonces no nos garantiza verdad, es un argumento inválido y no nos gusta. Pero no sé si te contesté o si me fui por otro lado. No, sí, sí me quedó más claro y no sé, ahora mismo se me ocurre un ejemplo como um, si los ciudadanos venden su voto, entonces quedará Pepe como presidente. Pepe quedó como presidente, por lo tanto los ciudadanos vendieron su voto. O sea, como un ejemplo de esa falacia formal. Exactamente. Es un buen ejemplo de afirmación del consecuente y está en todos lados. Y además no la pueden colar muy fácil. Y además era el meme que manda el grupo. Es una afirmación del consecuente. Primero recomendar a la página Lógica MX oficial, porque avientan unos memazos. Buenísimo. Okay. Y porque quienes lo llevan son investigadores de ahí de la UNAM. Dos de mis profesores son administradores de esa página. Entonces, gente que le sabe la lógica y hace cosas muy cool. Y hace memes muy cool. Toda su sección de explicando falacias con Chems es buenísima y los memes también son muy buenos. Pero en este en especial está jalando eso. El primer caso, con Perrito Feliz, tenemos el modus ponens. Nos dice, para todo X, si X es un hombre, entonces es mortal. O si alguien es un hombre, entonces es mortal. ¿Qué es lo que nos está diciendo ese primer enunciado? Todos los hombres son mortales. Se traduce a un condicional, como ya hemos visto con los enunciados legaliformes en el modelo de Tullman. Cualquier expresión universal se puede expresar como un condicional entre las dos propiedades que estén ahí. Acá tenemos como propiedad hombre y mortal. Entonces esta expresión, todos los hombres son mortales, lo podemos traducir como en proposicional, si algo es hombre, entonces es mortal. En cuantificacional, para todo X, si X es un hombre, entonces es mortal. Como una universal, como una implicación cuantificada universalmente. Entonces tenemos como antecedente hombre y como consecuente mortal. Si es hombre, es mortal. Afirmamos el antecedente, como en el modus ponens. Sócrates es hombre. Como es condición suficiente
para el consecuente, podemos inferir al consecuente y no pasa nada. Sócrates es mortal, todo está bien, el perrito está contento, todo está cool acá. Sin embargo, en el otro caso, lo que hacemos es afirmar el consecuente. Y acá se puede ver más claro porque esto es un problema. Nos lleva a conclusiones tan raras como a partir de todos los hombres son mortales y tu mamá es mortal. Bueno, suena muy agresivo cuando lo digo así. A partir de todos los hombres son mortales Vergüenza. y alguna No, madre es mortal, podemos sacar que alguna madre es hombre. Y eso es raro. Hay casos en los que sí, pero la mayoría de los casos no, y es muy raro. Nos lleva a conclusiones falsas a partir de premisas verdaderas, por lo que es un argumento inválido. Entonces, creo que queda claro. Aquí ponía un ejemplo más, pero no sé si haya dudas. no, todo bien. Muy bien. Ahora, la negación del antecedente. Eso como un modus. Aquí pues se pone, pero yo diría que es como un modus tollens. De hecho, creo que es una rata. Mal hecho. Y se comete cuando, al presentarnos una implicación, negamos el antecedente y concluimos la negación del consecuente. Se puede ver como un modus tollens. Mal hecho. Ahora, ¿qué hacíamos en el modus tollens que lo hacía legítimo? Volvemos a condiciones suficientes y necesarias. Teníamos que P es suficiente para que se dé Q y Q es necesaria para que se dé P. En el modus tollens negamos el consecuente. Decimos no Q. Como eso es necesario para que se dé P, entonces podemos sacar que no P. Y todo está bien. Q es un ingrediente fundamental para que se dé P. Si no está Q, no se puede dar P. Decimos no, no está Q, pues sacamos no se puede dar P. Y todo está bien. Ahora, ¿qué pasa si lo hacemos al revés? Si decimos no se dio P, por lo tanto no se dio Q, como intuición. No es retórica. Ah, ok. Mm, pues bueno, o sea, por la tabla de verdad del condicional, pues básicamente no, o sea, incluso si el antecedente no se da, el consecuente puede ser verdadero y esa cosa puede ser verdadera. Entonces, pues sí pueden pasar muchas cosas para que Q se dé, no necesariamente tiene que estar P para que se dé Q. No sé si me explico, algo así. Exacto. Sí, justo. P es suficiente para Q, pero no es necesario. Q se puede dar por muchos otros motivos. Si fuera necesario, además, tendría que ser un bicondicional. El sí, solo sí. Pero eso es un condicional toda la vida. Está diciendo P es suficiente para poder inferir que Q ahí estaba. Pero no es necesario, no tiene que estar a fuerza. Volvemos al caso del combustible y el fuego. ¿El fuego es suficiente para inferir que hubo combustible? Sí. ¿Es necesario? No. Hay un montón de casos en los que hay combustible sin fuego. Entonces, negar el antecedente, decir, mira, no hubo fuego, por lo tanto no hay combustible, es inválido. Porque hay un montón de casos en los que no hay fuego y sí hay combustible. Vale. Es condición suficiente, pero no necesaria. Entonces, decir que no fue el caso del antecedente no nos basta para poder inferir que el consecuente no será el caso. Entonces es inválido, bueno, es falaz porque es inválido, básicamente. Nos permite sacar conclusiones falsas a partir de premisas verdaderas. Sin embargo, no la pueden colar. Aquí está una estructura que explota esta falacia y que parece que todo está bien. Dice, si fuera rico, tendría varios millones en el banco. No soy rico, por lo tanto, no tengo varios millones en el banco. Todo parece estar bien. Todo es verdadero, todos estamos felices. Sin embargo, si recuerdan, el ejercicio que tenemos que hacer para ver si algún argumento es válido o inválido es checar si hay, aunque sea la posibilidad, aunque no sea de hecho en este, sino que haya algún argumento posible en el que siguiendo exactamente la misma estructura nos dé conclusiones falsas. Y acá está.
Si fuera Jeff Bezos, sería un ser humano. No soy Jeff Bezos, por lo tanto, no soy un ser humano. El condicional en 1 es verdadero, hasta donde sé. Jeff Bezos es un ser humano. El condicional 2 también es verdadero. Yo no soy Jeff Bezos. Entonces tenemos premisas verdaderas, sin embargo tenemos una conclusión falsa, porque de hecho soy un ser humano. Entonces, pues aquí está la prueba de que este argumento es inválido. Hay al menos un caso en el que con premisas verdaderas nos sale una conclusión falsa. ¿Cómo podemos explotar estos tipos de falacias formales si salen en el debate competitivo? Haciéndolas explícitas, primero. Por ejemplo, reconstruyendo el argumento. Sí, mira, esta oposición dijo que si esto, entonces esto, y luego negó el antecedente y nos sacó el consecuente negado. Dijo que no es el caso de lo primero y por tanto no es el caso de lo segundo. Sin embargo, esta estructura está mal, dado que es un argumento inválido. A partir de premisas verdaderas nos permite sacar eh, conclusiones falsas, como por ejemplo, y dar un ejemplo de este estilo, quizá menos trivial, o quizás sí, si quieres como más contundencia. Y de ahí decir, el argumento de oposición en este caso no nos ha probado nada, dado que su estructura nos permite sacar cosas falsas a partir de premisas verdaderas. Y pues todavía tiene que hacer chamba. Dudas en estos dos falacias formales. Mm, bueno, o sea, en cuanto a uso de debate competitivo, todo claro. Pero, por ejemplo, en epistemología salió el tema de que hay distintos condicionales y que tienen diferentes tablas de verdad. Estas mismas falacias formales aplicarían para esos tipos de condicionales también. Ay, está sabrosa. Tengo que checar mis apuntes para ver las tablas de verdad de esos condicionales. Porque no me acuerdo. Eh, Jala para todos los condicionales materiales. Eso es el caso. Para condicional F, no sé. Porque además estos otros condicionales se dan solo en lógicas no clásicas. En todas las lógicas clásicas solemos presuponer condicional material. Mientras estés jalando con, por ejemplo, en debate competitivo, con esto es verdadero o es falso, y ya está, todo jala bien. Los otros condicionales meten complicaciones extras porque meten dos valores de verdad extra, que son verdadero y falso e indefinido. No maca yo. Sí, sí, sí. Entonces, ahí hay problemas, pero tengo que checar mis apuntes de lógica. Estoy revisando justo ahora. Ahí voy. Sí, no, no te preocupes. Yo estoy emocionándome con eso que acabo de descubrir. Sí, está muy cool. Mira, aquí está el condicional M. Mm, no, tengo que checarlo, porque además lo tengo así como en notación y mi letra es horrible, entonces hay problemas. Pero lo reviso y te contesto Sí, para la pues próxima. si tienes algo de, ¿cómo se llama? Pues sí, de lógica no clásica o de estos condicionales extraños, ah, pues si puedes compartírmelo estaría fabuloso. Sí, tengo un texto re bueno. Te lo mando ahorita al rato. Sale. Graham Priest, Introducción a las lógicas no clásicas. Re cool. Pero bueno, entonces, ¿no hay más dudas? Está No, punk, pero te la debo. ok, no, todo bien. Vale, vale. Muy bien, ahora las informales. Remiten a la definición que dimos al inicio. Esa definición 2 que dimos al inicio es de comensaña, que eso es una maniobra verbal destinada a convencer a alguien de aceptar una afirmación o obedezca una orden por motivos que no son buenas razones. Como ya decía en la introducción, ¿qué diablo es una buena razón? ¿Quién sabe? Todavía hay tiro ahí.
Pero, como decía también en la introducción, solemos pensar que evidencia empírica no circunstancial y buenos argumentos suelen valer como alguna buena razón. Y volviendo a términos de condiciones necesarias y suficientes, dar condiciones necesarias y suficientes para que algo sea el caso contaría en algún sentido como buena razón, mientras que dar accidentes no. Accidentes ahora sí en términos metafísicos, como lo que puede o no puede ser el caso. Por ejemplo, si yo cuento una anécdota y a partir de ahí infiero una generalización universal, pues eso no sería una buena razón, porque estoy dando evidencia circunstancial. Puedo decir algo así como, qué sé yo, fui a la Ciudad de México y me asaltaron en el metro, por lo tanto siempre asaltan en el metro. Ese argumento es malo y mi razón es mala porque es un accidente. Bien pudo haber sido el caso que no me hayan asaltado y entonces tendría que haber concluido totalmente lo opuesto. Sin embargo, parece rarísimo que un solo caso pueda tener tanto peso en generalizaciones universales. Entonces, no me vale. En cambio, dar condiciones necesarias suficientes en los términos que llevamos esta media hora hablando, pues sí valdría. Sí, como tener todo un corpus de creencia y decir, miren, si esto se da, entonces a fuerza tiene que dar esto otro, eso se dio, por lo tanto a fuerzas tiene que dar esto otro. Pero bueno, un ejemplo, distinto del metro, pero similar. Que yo haya nacido en San Luis puede ser un buen motivo para decir que los potosinos somos poco amistosos. Vale, a partir de ahí puedo inferir, los potosinos somos poco amistosos, dado que he nacido en San Luis y conozco a los potosinos. Sin embargo, no es una buena razón, dado que no me da una buena justificación para la siguiente proposición. Todos los potosinos somos poco amistosos. Entonces, de nuevo, motivo lo estoy entendiendo acá como en términos evolutivos. O sea, entiendo por qué alguien podría decir, si nació en San Luis, que los potosinos son poco amistosos. Es un buen motivo decir, sí, yo nací en San Luis, por tanto sé de lo que hablo. Pero es una pésima razón, por lo que explico acá. No me da una buena justificación. Me tengo que decir muchas cosas más sobre cuál es la relación entre ser potosino y ser poco amistoso. Y decir, todos los potosinos son poco amistosos, dado que yo nací en San Luis y conozco a los potosinos, parece que no me da una buena justificación. No es una buena razón. ¿Por qué? Bueno, pues porque que yo haya nacido en San Luis es una cualidad accidental que no se liga necesariamente con esta otra proposición. Vale. No sé si esto queda claro. Esto les solía pasar mucho en los debates. Tomaban accidentes y a partir de ahí generalizaban y pues eso no da buenas razones. Mm, sí, nada más quería, o sea, con eso de condiciones necesarias y suficientes, ¿te refieres a que sean un poco más relevantes o así de que o sea, si se da esto, entonces a fuercita se tiene que dar esto otro? O sea, como un bicondicional, por ejemplo. Sí, el bicondicional es ambas, es necesario y suficiente una de la otra. Pero está la flechita para los dos lados. Entonces lo que expresa eso es que, por ejemplo, el bicondicional suele expresar algún tipo de identidad en algunos sentidos. Algo así como Francisco es Francisco, sí, solo sí, tiene todas las cualidades de Francisco. Eso me quiere decir, si tengo A, que sería como el antecedente de Francisco es Francisco, eso es condición necesaria y suficiente para poder inferir B, que Francisco tiene todas las cualidades que Francisco tiene. Y al revés, si niego una de las dos, entonces tengo que necesariamente negar la otra, porque están implicadas mutuamente, son necesarias y suficientes. Sobre la pregunta que hacías al inicio, condiciones necesarias y suficientes usualmente se suele utilizar solo en la deducción, o solo nos piden condiciones necesarias y suficientes la deducción.
Acá estoy presuponiendo deducciones, pero si tenemos argumentos ampliativos como la inducción, entonces tenemos que quedarnos con la primera definición de buenas razones. Evidencia empírica no accidental y argumentos bien estructurados. Por ejemplo, una inducción numérica, una muestra relevante y una generalización bien matizada. Eso me valdría como alguna buena razón. O en una abducción, evidencia suficiente ligada a un cuerpo teórico X, me puede valer como buena razón, aunque no estoy dando condiciones necesarias y suficientes. Si estoy haciendo deducción, como me interesa preservar verdad y como los argumentos son válidos o inválidos, tengo que respetar la validez, entonces tengo que dar condiciones necesarias y suficientes a fuercita. Pero en los ampliativos, no a fuerza. Solo tengo que dar buenas razones, como las que mencioné. Ok, gracias. Sí, sí. Muy bien, ahora. Idealmente, debemos aceptar o rechazar afirmaciones con base en buenas razones. Énfasis en el idealmente, porque eso suele no ser el caso. De hecho, casi por regla no es el caso. ¿Por qué? Pues porque no somos máquinas lógicas los seres humanos. Hay un libro re bueno que tengo acá. Este mero, Misbehaving, de Richard Thaler. Es el texto que fonda la economía del comportamiento, en el cual muestra cómo no solo no seguimos reglas, en específico las reglas de la lógica deductiva y las reglas de la probabilidad cuando tomamos decisiones, sino que fallamos sistemáticamente. O sea, no solo no las cumplimos, sino que casi por regla las violamos. ¿Por qué? Porque solemos tener cosas que se llaman sesgos cognitivos. Entonces, pues ni modo, los seres humanos estamos defectuosos para hacer operaciones lógicas. Pero aún así, en ciertos contextos conversacionales como en la argumentación, solemos subir los estándares y solemos pedir cosas más fuertes. Entonces es lo que vamos a hacer acá. Partimos de que somos muy malos para seguir a la lógica y a las leyes de la probabilidad. Sin embargo, sabemos que somos malos y sabemos en dónde fallamos e intentamos rechazar todos esos lugares donde nuestros sesgos están siendo explotados y los vamos a meter como falaces. Entonces, modelo de copy. Copy era buenísimo. Una cosa en la que los filósofos históricamente somos muy malos, que es en poder transmitir el conocimiento. Como académico fue bueno, a secas, no es un rockstar como Toulmin u otros filósofos, como mi compa Wittgenstein. Pero era un muy, muy, muy buen profesor, cosa que Wittgenstein no. Y él hace esta clasificación del modelo de las falacias en 4 grupos: falacias de relevancia, de inducción deficiente, de presuposición y de ambigüedad. Donde lo que está fallando en las de relevancia es que las premisas que estamos dando no son relevantes. En las de inducción deficiente, que las inferencias que estábamos haciendo están mal hechas. En las de presuposición, que estamos presuponiendo cosas que nos permiten hacer ciertas maniobras que si las hacemos explícitas, pues ya no jalan. Y las de ambigüedad, que estamos utilizando términos ambiguos adrede, que tienen más de un significado. Bueno, van a escuchar a la basura, pero creo no es grave. Sí, la toda está bien chida. Me regaló un amigo para cuando acabamos la licenciatura. Nos dio a todos la taza así con nuestro filósofo favorito. Un campeón, el Armando. Pero bueno, falacias de relevancia. Son un montón. En el modelo son las que más hay, pero también son las más comunes. Esas las podemos encontrar en todos lados, literalmente en todos lados. Desde la discusión más tonta hasta la más elevada, nadie se salva de aventar falacias de relevancia. Por lo que ya decía antes,
Somos muy malos en seguir las reglas de la lógica. Usualmente no las usamos. Nos suele ganar nuestros estados cognitivos y otras cosas. Entonces, pues pasa. ¿Qué caracteriza las fallas de relevancia? Bueno, en que, como ya les había contado, las premisas no son relevantes para la conclusión, aunque de hecho parezcan serlo. Y esto es importante. El problema de este tipo de falacias es que parece que todo está bien, parece que de hecho me está dando buenas razones, pero cuando hacemos ya el análisis fino, pues parece que no. La lista son estas 7. Ataque a la persona. Pongo el nombre en latín porque en muchos manuales suele salir el nombre en latín, pero me parece una complicación innecesaria. Pero si ven por su cuenta, igual se encuentra el nombre latino y pues ahí está. Ataque a la persona, apelación a los sentimientos, apelación a la mayoría, apelación a la violencia, hombre de paja, pista falsa y conclusión irrelevante. En estas 7, lo que está fallando es que parece que estoy dando buenas razones, pero estas son irrelevantes para lo que quiero probar. Vamos con el ad hominem porque es la más latosa. El ataque a la persona. Hay 3 tipos de ad hominem, al menos. Uno que se llama abusivo, otro que se llama circunstancial y otro que es legítimo, que no es falaz. Solo los primeros 2 son falaces. Pero vamos por puntos. Primero, ¿qué define un ad hominem en general? Bueno, es cuando queremos falsear un argumento o alguna conclusión sin atacar al argumento o a la conclusión, sino a la persona que lo está diciendo. Como ya les contaba, este es súper común. Supongamos que AMLO da un argumento en la mañanera y el opinólogo de Twitter de turno, en lugar de refutarlo, decir, no, miren, aquí el presidente utilizó esta premisa que es falsa, por lo tanto no se sigue. O el presidente dijo que X, pero aquí tenemos los datos que nos muestran que X no es el caso, lo cual sería una maniobra legítima. Dice algo así como, el viejito ya está senil. Y a partir de ahí concluye que lo que ha dicho no se sigue. Si se fijan, esto es falaz, dado que la verdad o la falsedad de una premisa, o la validez o invalidez, corrección o incorrección de un argumento, no depende, en el caso de las premisas casi nunca, en el caso de los argumentos nunca, de quién lo está enunciando, sino de la estructura, en el caso de válidos, inválidos, correctos, incorrectos, o de su teoría de la verdad favorita. Correspondencia con el mundo, coherencia con otras proposiciones y demás para el contenido de las proposiciones. No de quién lo dice. Volviendo al ejemplo de este imbécil que acabo de poner sobre AMLO, si de hecho AMLO no estuviese grande, fuese una persona más joven, ¿cambiaría algo? Y parece que sí, parece que ahí la persona que dice es un viejito senil, por lo tanto lo que ha dicho es falso, tendría que retractarse. Pero es rarísimo porque de hecho el contenido sigue siendo exactamente el mismo. Entonces, pues ahí podemos ver por qué esto no es una buena razón. Está apelando a una cualidad accidental. Ahora, como ya les decía, hay 2 vertientes falaces, el abusivo y el circunstancial. El primero dice que una afirmación es falsa o probablemente falsa, dado que quien la emite tiene ciertas características criticables. ¿Qué es eso de características criticables? Básicamente lo que quieras. Si tú crees que algo puede estar mal, está mal. En el ejemplo imbécil que di, la característica criticable era la edad. Y eso parece que no es una característica criticable en general, aunque para algunas personas puede serlo. Entonces el abusivo es, vamos a buscar algún rasgo de la persona que no me guste. Digo que dado que esta persona tiene este rasgo, entonces lo que ha dicho está mal. Esa es la vertiente abusiva de la dominem. Mientras que la dominem circunstancial decimos que una afirmación es falsa o probablemente falsa, dado que esa afirmación está en conflicto
con otras afirmaciones que el sujeto acepta o debería de aceptar. La segunda acepción va a quedar un poco más claro. La primera creo que es muy clara, pero no sé si hay dudas hasta acá. No, todo bien. Va, avanzo. Abusivo. 5 ejemplos. La filosofía de Heidegger debe de rechazarse porque era un nazi. Eh, es cierto que Heidegger era un nazi, pero no por eso deberíamos de rechazar toda la filosofía de Heidegger. Parece que lo que haya dicho Heidegger como en su corpus filosófico puede separarse de que haya sido o no un nazi. Este ejemplo es específicamente complicado por esta discusión sobre separar el arte del artista y demás, a la que no nos vamos a meter. Esa va en términos como éticos, en términos puramente lógicos, argumentativos, eso no se hace. En términos éticos hay todo una pelea. Repito que estamos en términos lógicos, entonces esto no se vale. Si bien es cierto que Heidegger era un nazi, eso no nos basta para decir que lo que dijo Heidegger está mal. Tenemos que pelearnos con los argumentos de Heidegger, no con el nazi Heidegger. La siguiente, AMLO no es un buen presidente porque no sabe hablar inglés. Puede ser el caso que AMLO no sepa hablar inglés, pero eso no me basta para concluir que no es un buen presidente. Tengo que decir otras cosas. Saber hablar inglés parece que no es una condición necesaria para ser un buen presidente, sino que hay otras cosas que deberíamos de tomar en cuenta. López Gatell no está calificado para llevar la estrategia contra la pandemia porque era un porro. Este argumento como lo he escuchado. De nuevo, el que una persona haya sido o no un porro o un activista estudiantil parece que no es una condición necesaria para estar calificado para llevar una estrategia contra una pandemia. Parece que hay otras cosas que son importantes ahí y el ser un porro no. Esas últimas dos que se ven mucho en redes y que siempre me dan mucha risa. X no sabe de lo que habla porque utiliza un lenguaje inclusivo. O X no sabe de lo que habla porque tiene una imagen de anime como foto de perfil. Si bien es cierto que usar lenguaje inclusivo o tener una imagen de anime como foto de perfil pueden ser características criticables, esto no nos dice nada sobre el contenido de lo que la persona está afirmando o del tipo de argumento que está haciendo. Tenemos que pelearnos con el argumento y enunciar estas características como base para falsearlo parece que pues no se vale. El ejercicio que podemos hacer es el contrario. Supongamos que esta persona de hecho no tiene una imagen de anime como foto de perfil, sino que tiene algo que a la persona en cuestión le pueda parecer más deseable. ¿Qué sé yo? Eh, una foto suya en traje. ¿Cambiaría la afirmación que estoy haciendo? Parece que sí. Parece que en este caso nuestra persona anti-otaku de turno diría, no, claro, esta persona sabe de lo que habla. Aunque el contenido no haya cambiado. El contenido sigue siendo exactamente igual. Lo único que ha cambiado es que ahora en vez de tener una imagen de anime, tiene una imagen con un traje. Entonces ahí podemos ver que el contenido se queda intacto y que no se vale. Y esta es justo la maniobra que propongo. ¿Seguirían siendo falsas las afirmaciones de nuestros individuos en algún mundo posible donde este individuo no tuviese tal cualidad? Y parece que no, parece que la persona se ve obligada a cambiar. Y dado que es la única razón que tenemos, pues es una muy mala razón. Estamos apoyando en evidencia circunstancial, que además no está ligada con las afirmaciones y los argumentos. Entonces es una muy mala razón. ¿Dudas? Todo bien. Vale.
Esa fue la variante abusiva. Ahora, la variante circunstancial de la domina. Nuestro comunista de turno dice, las empresas actualmente en manos del Estado deben de ser privatizadas. Una afirmación liberal o neoliberal. Y el interlocutor le dice, pero eso es absurdo, ¿acaso no es usted un comunista? Acá lo que está haciendo B, es decir, que lo que está diciendo A es falso porque está en conflicto con otras creencias que A debería de afirmar. Dado que A es comunista, eso lo compromete con otras afirmaciones. Entre ellas, una que dice que las empresas estatales deberían de permanecer estatales y que empresas, por ejemplo, de sectores clave deberían de ser estatizadas, deberían de pasar al Estado. Eso entra en contradicción con decir que las empresas estatales deberían de ser privatizadas. Entonces, en su corpus de creencias hay una contradicción. Y esto es lo que nos está diciendo B. Esto no puede ser cierto porque está en contradicción con algunas otras cosas que tú crees, como esto del Estado fuerte. Sin embargo, este domine no se vale porque lo único que nos permite probar es que hay una contradicción en el cuerpo de creencias, que hay algo ahí que está mal, que tenemos que desechar, pero no nos dice cuál. Podría ser bien que es un comunista. Esa podría ser la premisa que está en conflicto, que él de hecho no es un comunista, que diga que es comunista, pero no lo sea. Podría ser que no crea en un comunismo de Estado y piensa en algún otro tipo de comunismo. O hay un montón de premisas que podrían estar fallando que nos hace que su conjunto de creencias sea inconsistente. Esto de que sea inconsistente es de que contiene una contradicción al menos. Sabemos que debe de haber alguna creencia falsa. Eso es lo que nos está diciendo B. Pero no nos permite saber cuál. Por lo tanto, decir que, dado que una afirmación entra en conflicto con otras creencias que el sujeto debería de tener, se sigue que esa afirmación es falsa, no se vale. No nos permite tener buenas razones para concluir algo tan fino. Solo nos permite hacer algo mucho más grueso, como decir tu cuerpo de creencia es inconsistente. Y ya. Pero no sé si hay dudas. Este es un poquito más platoso. Mm, estoy... no tengo muy claro cómo formular la pregunta, pero mm, voy a tratar de formularla así, a la brava. Échala, Hay, échala. hay contradicciones que, pues algunas, en algún contexto de debate en el que realmente ese tipo de afirmaciones sí pudieran ser relevantes para lo que está pasando en el debate, algo así. Sí, por ejemplo, contradicciones claras en el discurso. Eso sí, porque eso lo que vuelve inconsistente no es tu corpus de creencias, sino tus premisas. Voy a cambiar al Word para intentar explicar esto con más detalle. Ahí está. Supongamos que en un corpus de creencias tenemos un conjunto C. Se compone de las creencias A, B, C, D y todas las consecuencias lógicas de eso. Entonces supongamos que A es algo así como soy comunista y B sea algo como creo en un comunismo de Estado, C sea algo como creo en la acción de las empresas, etc. Y D sea algo como, qué sé yo, en un gobierno de izquierdas. Ese es el corpus de creencias de C. Y luego C
hace una afirmación nueva. Es, no sé. Ahora, S'. 1. C más C' es inconsistente. La letra que se utiliza para anotar es una L muy elegante, pero no la voy a usar aquí. Es inconsistente porque tenemos una contradicción entre esta y esta. Y la L quiere decir todo lenguaje, porque se suele creer que los conjuntos de creencias están cerrados, están deductivamente cerrados bajo la lógica clásica. ¿Qué diablos quiere decir eso? Que creemos no solo como las creencias que están bases acá, sino todas las cosas que se deduzcan de ellas. Y hay un principio en lógica que quizá ya hayas visto, que se llama el principio de explosión, que nos dice que a partir de una contradicción se sigue cualquier cosa, literalmente cualquier cosa. Entonces, si tenemos una contradicción en nuestro cuerpo de creencias, se siguen todas las fórmulas del lenguaje. Todo lo que yo pueda decir, lo creo. Y esto es lo que se llama un conjunto inconsistente. Y no nos gusta por eso, porque entonces hay muchos problemas. Lo que nos dicen en la dominant circunstancial es, sabemos esto, sabemos que su conjunto de creencias es inconsistente, a partir de que ha dicho algo que parece ir en contradicción contra su corpus de creencia. Lo que no sabemos es cuál de todas estas cosas es la inconsistente. Esto se analiza de forma formal en un sistema que se llama AGM. En AGM lo que tendríamos que hacer acá es una revisión. Intentamos meter este con este y lo que tenemos que hacer es eliminar todas las cosas que sean inconsistentes acá, bueno, que me permitan generar contradicciones. Y todo eso es un paso extra. No me basta decir esto para decir lo otro. Entonces ahí hay problemas. En argumentación, los casos legítimos sería, por ejemplo, cuando alguien afirma A y luego afirma B y de ahí saca como conclusión que C. Y luego retoma y nos dicen 4 que no A, C, 5, por tanto, qué sé yo, G, F, dale pues. Acá sí es problemático por razones muy similares a lo de arriba en las creencias. Porque tenemos una contradicción en mis premisas, entonces mis premisas son inconsistentes. Tenemos una contradicción en las premisas. Y por el principio de explosión, a partir de una contradicción puedo sacar lo que se me dé la gana. Por lo que entonces no tengo nada que me justifique mi conclusión. Porque literalmente podría justificar lo que se me pega la gana. Y pues no se vale. Entonces, en este caso, sí lo puedes explotar en el debate, por las razones que he contado. O un análisis un poco menos fino, es decir, que tiene una premisa falsa, al menos una, porque estamos en la lógica clásica. Entonces, como tiene A y no A, al menos una de las dos tiene que ser falsa para que la otra sea verdadera. Y dado que tiene una premisa falsa en sus premisas, pues entonces su conclusión no se sigue, porque estamos partiendo de premisas falsas. Pero no sé si esto ayuda o no. Sí, sí, me quedó más claro. Va. De nuevo, esos temas me gustan mucho y a veces me emocionan. Si ves que me estoy yendo por lados raros, me dices Ok. y vuelvo. Muy bien. Ahora, ya he explicado el circunstancial en el que decimos algo está en conflicto con tu corpus de creencias, por lo tanto eso es falso y que vimos que no es cierto, que eso nos permite decir solo que el conjunto es inconsistente, pero nada más. Vamos a ver los casos legítimos, donde sí se vale usar a dominio. Y veo que me estoy quedando sin tiempo. Hay casos en el dominio legítimo que también se pueden utilizar
en debate competitivo que probablemente ya hayan surgido, en el que lo que se hace es cambiar la carga de la prueba. La carga de la prueba, probablemente ya sepas que sea, pero igual lo explico, es que alguien tiene que probar lo que, bueno, debe de probar lo que afirma. Usualmente la carga de la prueba suele ir a quien hace una afirmación rara, a quien hace alguna afirmación que va en contra de lo que generalmente aceptamos. Por ejemplo, un escéptico siempre va a ir en contra siempre va a tener la carga de la prueba. Partimos de que el mundo externo existe. Es como nuestra intuición normal. Creemos que el mundo externo existe y que por eso puedo tener mi taza y puedo beber agua y todo lo demás. Cuando llega nuestro escéptico de turno y dice, no, el mundo externo no existe. Esa es la afirmación rara, entonces la carga de la prueba va para allá. Yo no tengo que justificar que el mundo externo existe. Es como la creencia de Fault. En cambio, el que hace la afirmación rara tiene que darme buenas razones para que yo cambie. Esto, la maniobra con el ad hominem legítimo es similar. Es aventarle la carga de la prueba a la otra persona y decir, bueno, dame razones para que yo crea esto. El caso paradigmático suele ser este también lo he visto mucho en redes. Veo que las personas se enojan mucho y dicen, eso es una dominem. Y si bien es cierto que es una dominem legítimo. No sean de los que andan por la vida diciendo, es una dominem. Así a lo güey. Hay dominums que dice valen y no todo ataque a la persona es una dominem. Hay otros que son insultos nada más y ya está. No pretenden argumentar nada. Este nos dice, el feminismo busca destruir los valores de la sociedad al destruir el patriarcado. Debemos de defender al patriarcado. Y B le dice, pero tú eres un hombre. Parece una dominem ilegítimo, una dominem falaz, en el que parece que estamos diciendo, es un hombre, por lo tanto lo que está diciendo está mal. Eso valdría para muchas situaciones, de hecho casi todas, excepto en las que A se ve involucrado directamente por su condición de ser hombre, como en esta. En esta lo que pasa es que lo que B no está diciendo es el ad hominem abusivo, que dice, eres hombre, por lo tanto lo que estás diciendo es falso. Sino lo que hace B es aventarle la carga de la prueba y decir, mira, dado que tú eres un hombre y te ves beneficiado por el sistema patriarcal, que tu conclusión sea, debemos defender el patriarcado, parece que puede estar sesgada, porque eres de hecho un hombre que se ve beneficiado por esto. Entonces lo que tienes que hacer ahora es probarme por qué eso no es el caso. ¿Por qué tu conclusión de que debemos de defender al patriarcado no se ve sesgada por el hecho de que tú eres un hombre que se beneficia? O en otros términos, algún empresario de la Coparmex que esté argumentando a favor de la libertad de empresa y el libre mercado como políticas estatales que nos van a llevar al paraíso, parece en algunas ocasiones. Alguien le podría decir, pero tú eres un empresario. Y ese empresario dice, pero eso es una dominem. Y eso es cierto, pero es una dominem legítimo. Lo que estamos haciendo ahí es aventarle la carga de la prueba y decir, mira, tú eres un empresario que está beneficiando de este sistema. ¿Por qué? El hecho de que tú seas un empresario que se va a beneficiar si hacemos estos cambios no sesga tu conclusión de que eso es lo que debemos de hacer. Es como decir, tú tienes acá tajada. ¿Por qué eso no está sesgando lo que estás concluyendo? Y así le aventamos la carga de la prueba. Ese domine sí se vale. Lo que tienes que hacer si lo vas a utilizar en debate es decir todo lo que he dicho. Es decir, mira, dado que tú eres una persona que parece que está interesada en que esto sea el caso, me tienes que probar por qué esa no es tu única razón. Entonces la carga de la prueba va para allá. Si nada más lo aviento así como en el ejemplo este que puse, pues sí se puede confundir por un ad hominem abusivo. Tenemos que ser más finos o saber mucho bien esto para identificarlo, cosa que el votante informado
no sabría. Entonces, hay que dar los detalles. ¿Dudas en el dominio legítimo? No, todo bien. Sale pues. Ahora, ¿para qué nos sirven los pseudónimos? En términos pragmáticos. Para cambiar el tema de discusión. Son un sólido red herring. Entonces, por eso se utilizan tanto en política. Porque si tenemos alguna discusión en la que parece que no somos competentes para ponernos a discutir, siempre podemos bajar el nivel y ponernos a discutir tonterías. Y pasa mucho. Ahora que estamos en elecciones, probablemente lo verán mucho. Por ejemplo, el caso de Gatel que ponía al inicio. Cuando hacemos el ad hominem de que Gatel era un porro, nos quitamos de encima la discusión especializada en epidemiología sobre qué cuenta como estar calificado para dirigir una estrategia de salud pública en contra de una pandemia, que parece que requiere cierto conocimiento especializado que como golpeador de turno puede que no tenga. Y entonces, ¡pam! Ahora la discusión pasa sobre ser un porro, donde cada quien puede tener su opinión, el debate no nos pide tanto conocimiento, no es tan técnico, y ahí sí nos podemos pelear. Es una forma de bajar el nivel de la discusión. Y ahí sí aventarnos el tiro. Entonces no caigan en los dominants. Dudas en general de la domina. Ataque a la persona. No, todo claro. Sale pues. Entonces ahora, la misericordia. Nos faltan un montón y no sé si acabe. Eh, ya veré. El domina me más datos. Apelamos a las emociones. Y lo solemos hacer cuando decimos que una afirmación es verdadera o falsa con base en situaciones penosas que buscan conmover o con conclusiones penosas para los sentimientos. El clásico, pero profe, páseme por favor, que si no voy a reprobar y me van a correr de mi casa y me voy a morir. Eh, es un, es una misericordia, porque no está diciendo páseme porque tengo buenas razones para que me pase. Mire, sino lo que busco es pues, hacer que el profesor diga, chale, está bien, ahí va, y me pase, con razones que no parecen ser buenas razones. Son muy persuasivos, dado que los seres humanos somos muy empáticos por ser seres sociales, entonces jalan un montón. Si la apelación a los sentimientos no es falaz, si no la usamos en términos argumentativos. Siempre esto es importante. Si lo que parece ser una falacia no se está utilizando para argumentar, contraargumentar, falsear alguna premisa, cosas así, entonces no es una falacia. Es otra maniobra, pero no es una falacia. Si solo buscamos mostrar algún contexto, por ejemplo, cuando estoy mostrando que alguien ha tenido una infancia muy mala, como contexto, para que entiendas más o menos cuáles son las circunstancias de vida de esta persona. No es una misericordia, porque no estoy buscando argumentar. Eh, puede que esté buscando argumentar de forma implícita. Si eso es el caso, sí es una misericordia. Si solo estoy describiendo, generando contexto, no es misericordia. Acá, bueno, tengo que haber revisado los ejemplos, no me acordaba de estos. Pero bueno, dice, señor policía, me puse el semáforo en rojo porque estoy apurado. Tengo a mi madre internada y debo de llevar órdenes al sanatorio para que la puedan operar. Por favor, no me multe. La única razón que nuestro potencial asesino en turno está diciendo para que no lo multen es que lleva prisa porque lleva a su madre internada y tiene que llevar rápido al hospital. Eso parece que no es una buena razón para no ser multado. Que vale como buena razón, de nuevo, es una pelea. Alguien podría decir, no, claro, es una buena razón, está intentando ayudar a su madre. Si nos vamos de nuevo a terreno lógica, parece que el que alguien sea o no multado depende de las reglamentaciones del lugar y que él no está apelando a ningún reglamento, sino que está buscando que el policía diga, no, sí, está bien, pásale.
apelando a los sentimientos. La segunda es más clara, más explícita también. Si me dejas, creo que me mataré. Lo que está haciendo es lo mismo. No está dando ninguna buena razón para que no la dejes, sino meramente, este está de hecho al borde entre apelación a la violencia y apelación a los sentimientos. Y el último era un argumento de frena de hace como 6, 7 meses, que es malísimo y que me dio mucha risa, y que es una apelación a los sentimientos de toda la vida. De hecho, la apelación a los sentimientos suele aparecer mucho en discursos radicales, ya sea de derecha, de izquierda, apelaciones al patriotismo, a la identidad nacional y demás, suele ser apelaciones a los sentimientos. De nuevo, conmueven mucho, por eso se les puede adherir mucha persona porque están explotando la capacidad empática, pero son muy malos. Dice, tenemos una misma madre, la patria. Y además esto identificará a la patria con la madre, para más explotación de los sentimientos todavía. Tenemos un mismo objetivo, el bienestar común. Tenemos el principal recurso para alcanzarlo, la voluntad. Tenemos una gran piedra en el camino. Ya sabes quién. Solo es cuestión de removerla. Únete al gran despertar. La conclusión de este argumento del frena es que te unas al gran despertar, que te unas a su movimiento. ¿Por qué me tendría que unir a su movimiento, señores del frena? Y no me dan ningún argumento que me diga por qué su movimiento, por ejemplo, es mejor que el de López Obrador, que es el enemigo. O por qué el que me una a su movimiento va a ser beneficioso a largo plazo para el país, o para la ciudadanía, o para cierto sector al que esté apelando esto. Sino lo único que está apelando es algo así como, únete con nosotros porque tenemos que defender la patria. Y estoy apelando a los sentimientos de la persona. Digo, sí, 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 mi madre, que es la patria, tengo que defenderla. Y es una pésima razón. Dudas en la apelación a los sentimientos. No, creo que todo bien. Sale pues. Apelación a la mayoría. Este también jala a cada rato. La primera aclaración, que la pongo en la segunda línea por razones que se me escapan, es que esto solo es falaz si estamos hablando de argumentos deductivos. ¿Por qué? Porque los inductivos los usamos a cada rato, pero esa es la estructura de un argumento inductivo. Y eso no es falaz en los argumentos inductivos. Todos son correctos. Como en deducción buscamos certeza y que se preserve verdad, no podemos apelar a mayorías, tenemos que apelar a absolutos y a condiciones necesarias y suficientes. Entonces no se vale. Cuando se comete la apelación a la mayoría, cuando tenemos que una afirmación es verdadera porque la mayoría cree que es verdadera. Y es falaz porque pues muchas personas se pueden equivocar. Y del hecho de que muchas personas afirmen que P, no se sigue que P es verdadero. Lo que es de otra forma, P no depende, esta afirmación es controversial en filosofía, de lo que crean muchas personas, sino que depende de otras cosas. Por ejemplo, del mundo. Por eso es controversial en filosofía. Eso está presuponiendo un realismo, donde nos dice el mundo es de alguna forma. Y pues el mundo es el criterio de corrección. Hay teorías en filosofía que dicen, no, de hecho, el mundo puede o no ser el caso, o más bien el mundo quién sabe cómo diablo sea. Lo que hace que una oración sea verdadera o falsa es un acuerdo intersubjetivo. Nos hemos puesto de acuerdo para decir que eso es verdadero. Entonces, en ese caso, del hecho de que muchas personas afirman que P, sí se seguiría que P es verdadero. Pero estamos presuponiendo que eso no es el caso para fines de esta clase. Ahí tiro también. Entonces, volviendo como a realismo ingenuo y sentido común. 9 de cada 10 de los electores son favorables a la ley, por lo tanto, es una buena ley. Acá son ejemplos más claros, menos complicados de los que anunciaba que puede haber tiros.
en los que es transparente. ¿Por qué apelar a la mayoría? Es un problema. Que mucha gente esté a favor de una ley no nos dice si es o no una buena ley. Hay muchos otros factores que tenemos que tomar en cuenta para que una ley sea buena o mala. Y la percepción de los electores no es una de ellas. Muchas veces porque suelen no estar bien informados. Somos muy manipulables por la propaganda. Entonces, bien puede ser que nos la hayan vendido de una forma muy amable y pues es muy mala, como las reformas de Peña Nieto. La mayoría de la gente opina lo mismo que yo. De nuevo, primero, depende a qué mayoría estés apelando. La mayoría de la gente en qué contexto. Si la mayoría de la gente es, qué sé yo, tu grupo de amigos y opina lo mismo que tú, pues está bien, pero eso no nos garantiza que lo que tú opines es cierto, o es el caso. Puede que tú y tus amigos estén mal informados. No es una buena razón. Lo que estás afirmando de nuevo no depende de lo que tú o varias personas crean, sino de otra cosa. Debe ser una película estupenda porque hay unas escuelas enormes en la taquilla. Está el contraejemplo de Rápidos y Furiosos, dependiendo de qué estemos tomando como buena película. Si tomamos buena película como en una definición técnica de que es una buena película, pues es una mala película, pero tiene colas enormes en la taquilla. 50 millones de fumadores no pueden estar equivocados, pues sí, sí están equivocados, porque el discurso no es sobre qué crean los fumadores, sino sobre si el cigarro es bueno o no para la salud, y es una discusión especializada en medicina, no en las creencias de los fumadores. Y de nuevo, los fumadores tienen parte, se ven directamente afectados, entonces puede ser que su opinión esté de hecho sesgada, porque son fumadores y quieren seguir fumando. Totalmente normal. Entonces, no se vale apelar a la mayoría porque mucha gente puede estar equivocada y porque la verdad o falsedad de una afirmación no depende de lo que crea una o muchas personas, sino que depende de otras cosas. Relación el ad populum. Nada más quería preguntar si, o sea, ya ves que hiciste esa puntualización de que solo es falaz el ad populum en deductivos. Con las otras dos o tres, no me acuerdo cuántas hemos visto, falacias que vimos hoy, son falaces incluso si son deductivos o no deductivos. Sí, porque, bueno, vemos tres tipos de ad hominem. El ad hominem lo que está explotando es que, bueno, primero, todas son de relevancia. El ad hominem lo que estoy dando es, no estoy dando premisas relevantes para sostener mi conclusión. Mi conclusión es algo así como, no es el caso de lo que dice Jesús. Y supongamos que todo es una afirmación sobre el mundo. Y yo digo, no es el caso de lo que dice Jesús porque Jesús es filósofo. Y no estoy diciendo nada acerca de lo que tú estás intentando decir. Y puede que incluso haga un argumento inductivo sobre eso, ¿no? Porque Jesús es filósofo y muchos filósofos han fallado antes. Sigue siendo lo mismo. Me está haciendo un argumento sobre los filósofos, cuando lo que está diciendo Jesús es sobre el mundo. Tienes que hablarme sobre el mundo, no sobre Jesús. Lo mismo pasa en el circunstancial. Aquí lo que estoy apelando es al cuerpo de creencias. Estoy diciendo, su cuerpo de creencias es inconsistente. Qué bueno, pero él no está diciendo nada sobre su cuerpo de creencias, está hablando sobre el mundo. Tienes que irte a pelear allá, no con su cuerpo de creencias. Aquí te dijimos que no es falaz, y en la misericordia me es lo mismo. Estoy de nuevo haciendo una afirmación sobre el mundo. Y yo digo, pero eso me va a poner muy triste. Qué bueno, pero no estamos hablando de ti, de tus estados mentales, estamos hablando sobre el mundo. Me tienes que dar razones del mundo para hablar sobre el mundo, no sobre si te va a poner triste o no. Y básicamente es esto lo que estamos haciendo. El ad populum, parece que estamos diciendo algo similar. Estamos diciendo, hacemos una afirmación sobre el mundo y damos razones sobre las creencias de las personas. Y podemos decir, de nuevo,
Qué bueno que ustedes crean eso, pero no estamos hablando de sus creencias, estamos hablando sobre el mundo. Entonces me tienes que dar argumentos sobre el mundo. Sin embargo, por ejemplo, un argumento como el uno, si hacemos un diseño estadístico adecuado, me va a dar razones, me va a dar evidencia sobre el mundo para hablar sobre el mundo. No sé si queda clara la maniobra esta. Sí, sí, todo bien. Vale, vale. Pues esa es la razón, básicamente. Apelación a la violencia. Y me estoy quedando sin tiempo. ¿Cuántos me faltan? Me faltan un montón, ¿no? Violencia, paja, pista falsa. Uy, me faltan un montón. Bueno, acabamos con la apelación a la violencia y la seguimos la siguiente sesión. Porque ahí son las 6 también. Apelación a la violencia se comete cuando intentamos que alguien acepte o haga algo apelando a la amenaza del uso de la fuerza. Como en un asalto. Si dame tu teléfono o te disparo. Parece que no me está dando buenas razones para que le dé mi teléfono. Depende de nuevo de qué definamos como buenas razones. El evitar un tiro creo que es una buena razón para dar un teléfono, pero parece que me tendría que decir algo más en circunstancias ideales, más que solo dámelo o te disparo. Entonces, de nuevo, la conexión no está ahí. Me está dando premisas que no son relevantes para la conclusión, dependiendo de nuevo de cómo definamos buenas razones. Y como esto es rarísimo que pase en debate, la pongo acá para dar una caracterización completa del modelo de copy. Esto no creo que pase nunca en un debate formato Parlamento Británico. Y como puntualización final, para que sea una falacia debe de ser una amenaza. Porque para que sea falaz, como ya habíamos dicho, tenemos que estar en el terreno de la argumentación. Si estoy utilizando una amenaza para argumentar que algo debería ser el caso, falaz. Si te meten un golpe, ya no estoy argumentando nada. Ya estoy pasando a otro terreno. Ya no estoy en el terreno de la argumentación, estoy en el terreno de las peleas callejeras. Y pues ya no va a ser una falacia, va a ser una agresión directamente. Vale, esta creo que es muy sencilla, pero no sé si hay dudas. No, todo bien. Muy bien. Las que siguen, nombre de paja, pista falsa y conclusión irrelevante, son re buenas y requieren su explicación, requieren tiempo. Y ya no tengo tiempo. Entonces vamos a parar acá y le seguimos la siguiente sesión con esas tres y las que siguen. Para la próxima sesión hay que leer el capítulo de falacias del texto de Introducción a la Lógica de Copy y Cohen y el capítulo sobre falacias de Comensaña. Ambas son muy buenas. Copy y Cohen vienen más de la tradición formal. Entonces nos van a dar una caracterización diferente del de Comensaña, pero estamos viendo el modelo de copy. Entonces va a ser muy útil si pueden leer este. Y Comensaña viene de la lógica informal. Entonces creo que se complementan muy bien. Y de ser posible, traer ejemplos de las falacias que vimos. Que digan, ah, mira, ese es un ad hominem circunstancial. Y lo traen y lo examinamos. Porque eso podría ayudar a que quede más claro. Y pues sería todo. ¿Dudas? No, ya, todo bien. Todo claro. Muy bien, déjame parar la grabación.